Bueno, este vídeo es para explicaros la etapa napoleónica. Ya sabéis que al final de la Revolución Francesa hay un pequeño periodo del 99 a 1815 que va a estar protagonizado por la figura de Napoleón Bonaparte. Vamos a ver lo que tenéis que prepararos de cara al examen. Como podéis ver en el siguiente guión, el hecho de elegir a Napoleón no fue casual, sino que Napoleón era un militar de muchos éxitos en los campos de batalla y esto le había ganado cierta fama. Se convirtió en una figura muy popular que le venía bien a la burguesía moderada porque parecía capaz de poder establecer un periodo de paz interior dentro de las fronteras francesas, que para ello era fundamental. Napoleón va a establecer una nueva forma de gobierno llamada consulado y va a estar acompañado por el abate Sieyès y por Ducos. Van a ser 3 cónsules. Esto durará poco porque al final Napoleón conseguirá ser el protagonista máximo del consulado, convirtiéndose en cónsul único y en cónsul vitalicio, es decir, de por vida. Y más tarde daría el paso al imperio, convertirse en emperador. Antes de ver esto, que estaría aquí en este punto, el punto 4 de la Europa napoleónica, os tengo aquí un enlace a un esquemita muy sencillo sobre las fases de la Revolución Francesa. Vamos a echarle un vistazo. Luego hay unas actividades, pero estas os las he puesto en el Classroom. Mirad, las fases de la Revolución Francesa para nosotros de cara al examen, aunque se puede establecer de otra manera, nosotros lo establecemos para el examen en 4 grandes fases, ¿vale? La primera, como ya sabéis, la revuelta de los privilegiados, del 87 al 89, que viene marcada por la convocatoria de los Estados Generales. La segunda fase es la de la Asamblea Nacional, del 89 al 92. Aquí, esta fase puede ir recibiendo diferentes nombres. Por ejemplo, tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, que es cuando tienen como objetivo elaborar una constitución para Francia, y luego tenemos la Asamblea Nacional Legislativa, que es cuando ya se ponen a trabajar a partir de lo decidido en la Constitución y tienen que hacer frente a los primeros problemas interiores de Francia y sobre todo a los exteriores, a la guerra. Esto lo tenéis aquí. La Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución 91 y la Asamblea Nacional Legislativa, la guerra. Hemos puesto aquí también lo del juramento del juego de la pelota, porque bueno, es un momento fundamental para el establecimiento de lo que fue la Asamblea Nacional. Vale, ya tenemos 2 fases. La tercera fase es la que llamamos la convención. ¿Vale? Es cuando se establece la República, se quita de en medio a Luis XVI y empiezan a gobernar, o sea, en formas de asamblea, controladas a veces por los moderados y a veces por los radicales. Así, por ejemplo, aquí tenemos la Convención Girondina, que es cuando los moderados tienen el control de la asamblea, que les toca el marrón del juicio a Luis XVI y su posterior ejecución. Tenemos la Convención Jacobina, que es cuando Robespierre establece su gobierno del terror. Y una vez que Robespierre cae, tenemos la Convención Termidoriana, que establece esta constitución moderada, que recuerda a la del 91. Y por último tenemos la etapa del directorio, que es cuando se decide gobernar el país con un directorio de 5 personas, se disuelve la convención, y es cuando va a decidirse también Napoleón en dar el golpe de Estado, debido fundamentalmente a la incapacidad del directorio de solucionar los problemas internos de Francia. Y Napoleón a su vez tiene 2 etapas, el consulado y el imperio. ¿Vale? Este sería más o menos el esquemita que tenéis que tener presente de cara al examen. Vamos a volver entonces a nuestro esquema. Vamos entonces con estos 15 años en los que estuvo Napoleón al frente del gobierno en Francia. Empecemos por la etapa del consulado. Lo primero que tenemos que decir es que Napoleón empieza a tomar medidas acertadas que le dan bastante popularidad y que hacen que se haga fuerte en el gobierno. Va a tomar en especial 2 medidas. Una, estableciendo la paz fuera de la frontera francesa con Austria y con el Reino Unido. Va a durar poco, pero en principio es una medida de impacto que le da muy buen resultado. Y otra medida es el firmar el concordato con la Santa Sede, es decir, firmar un acuerdo con el papado para que la Iglesia vuelva
a sentirse cómoda dentro de la revolución. Y además es un detalle también para los católicos que están en Francia. Acordaros que la Iglesia y Francia están mal desde que se firma la Constitución Civil del clero y aparece el clero refractario. Así que bueno, es un paso hacia la concordia entre el papado y Francia. Estas medidas las tenéis aquí, mirad. La paz con Austria y el Reino Unido y el concordato con la Santa Sede. Recordad que el concordato es un acuerdo que se firma con la Iglesia de Roma, la Santa Sede. En 1802 Napoleón da un paso más y se convierte en cónsul único, dejando de lado ya al Ducos y al abate Sieyès, y se convierte en cónsul vitalicio, es decir, de por vida. En 1804 elabora manda elaborar una de sus principales obras, una obra jurídica llamada el Código Civil, donde se reúnen todas las normas, los principios legales que había en Francia, siendo un ejemplo a posteriori para otros países. Es una obra muy importante que tenéis que recordar. De hecho, en la siguiente diapositiva, como podéis ver, ahí el Código Civil os lo tengo para que no lo tengáis presente, ¿vale? El punto 4.2 es del imperio. El consulado va a dar paso al imperio. Además lo va a hacer Napoleón a través de un plebiscito, es decir, busca la confirmación del pueblo para sentir que no se convierte el emperador por su voluntad, sino que se convierte en emperador con el apoyo de todo el pueblo. El plebiscito es como una especie de consulta al pueblo, ¿vale? Para que ratifique su decisión. Esto pasa en 1804. Además es un imperio hereditario, que él tiene pretensiones de dejar a sus descendientes, cosa que no pasaría. También vamos a destacar la Constitución del año 12, que es una nueva Constitución que sustituía a la que se realizó después del Directorio, pero si queréis, no nombramos a la de 1799, ¿vale? Y nos quedamos con la del año 12 para que no tengáis que memorizar tantas constituciones. Tenemos la del 89, la del 91, la del 93 y la del 95. Y ahora añadimos esta, que es la del año 12. Recordad que a partir del 92 los franceses empiezan a nombrar sus años desde el 1, el 2, el 3, ¿vale? Partiendo del año 92. Esta Constitución recoge una acumulación de muchos poderes en una sola persona, que es Napoleón, lo cual resulta paradójico que alguien que llega al poder en nombre de la revolución empieza a tomar ciertas decisiones que lo asemejan un poco a lo que había antes de la revolución, al antiguo régimen, cuya eliminación era el principal objetivo de la Revolución Francesa. Aquí tenemos un enlace a la coronación de Napoleón. Napoleón hizo llamar a Pío VII, el Papa de Roma, para que acudiera a su coronación, y aquí os tengo un gran cuadro al respecto, ¿veis?, de la coronación de Napoleón, elaborado por el pintor romántico David. Aquí creo que hay un detalle más cercano, que se ve mejor, como Napoleón se autocorona frente a Josefina, su mujer, y al Papa de Roma, que permanece sentado. Las cosas van a empezar a complicarse por las ansias expansionistas de Napoleón. Europa, viendo la actitud agresiva de la política exterior de Napoleón, empezó a realizar otra vez coaliciones defensivas frente a Francia. En concreto, esta coalición de 1805 es la tercera coalición que se hacía ya, y va a estar dirigida por el Reino Unido, por Rusia y por Austria. Vamos a ver un poquito cómo fue la guerra contra la coalición desde el punto de vista francés. Desde el punto de vista francés vamos a destacar una gran victoria de Napoleón y una gran derrota, ¿vale? No nos vamos a meter en más detalles, pero por lo menos que os suenen estas batallas porque son muy famosas. Aquí tenéis la victoria francesa de Austerlitz frente a Austria y Rusia, y luego la gran derrota de Trafalgar frente a Inglaterra. Aquí Napoleón, las tropas napoleónicas, los barcos franceses, contaron con la ayuda de los barcos españoles, que estaba aliada con Francia en estos momentos, pero fue un auténtico desastre. De hecho, si vais alguna vez a Londres, veréis que allí está Trafalgar Square, que es una
plaza que recibe este nombre en conmemoración al gran éxito de la marina inglesa frente a Francia y frente a España. Bueno, entre paréntesis he puesto la victoria de Nelson para que conozcáis este nombre. Nelson es un gran militar inglés que de hecho murió en esta batalla, pero que tiene mucho reconocimiento a nivel histórico, así que tenéis que conocer su nombre. Los franceses van a iniciar una nueva táctica contra el Reino Unido en 1806. Ante la imposibilidad de derrotar militarmente al Reino Unido, decide Napoleón que lo mejor será aislar a la isla, valga la redundancia, a través de un bloqueo continental, es decir, impedir el comercio y el abastecimiento de víveres y recursos del Reino Unido a través del mar, que es el único medio que tienen, claro. Para eso necesitaba Napoleón controlar toda la fachada atlántica, y se va a poner a ello. En estos momentos en el que se decide esto, es el momento de máximo esplendor de Napoleón. Esplendor que le va a durar más o menos hasta 1813, en el que empiecen los problemas. Así que en estos años Napoleón va a conseguir controlar desde el sur de Europa, desde España prácticamente hasta Rusia. Un control de casi toda Europa. Sin embargo, los problemas van a llegar, y van a llegar tanto en el norte, en Rusia, como en el sur, España. Por ejemplo, en Rusia, aquí lo tenéis, en 1812 Napoleón decide invadir este país, que en principio se presentaba como amistoso, porque Rusia cambia su política y decide no respetar el bloqueo continental, que para Napoleón era fundamental. Napoleón decide la invasión y es una catástrofe. Mete en Rusia unos 600.000 hombres, de los cuales van a morir 500.000. Todo debido al general invierno, es decir, el invierno se echa encima de las tropas francesas porque los rusos se van retirando hacia el norte, y cuando llega el invierno los rusos contraatacan, y aquello es una escabechina. ¿Vale? Tenía gran fracaso en el invierno con una gran cantidad de muertos. Napoleón consigue escapar y regresar a Francia. En la otra punta de Europa tiene problemas Napoleón con España, debido a que la guerra de independencia se le está complicando. Esta guerra de independencia lo explicarán mejor el año que viene cuando deis historia de España, pero ya os aviso que Napoleón había conseguido convencer al rey Carlos IV, el rey Borbón de España, y a su hijo Fernando VII, que estaban disputándose ahí el trono. Los convenció a los dos para que fueran a Francia, y allí, mediante engaños, consiguió tenerlos retenidos y mandar a España a su hermano José. Había metido las tropas francesas en España con la excusa de ir hasta Portugal y conquistar aquel territorio, y aquello pues a la corona española se le fue de las manos, y en definitiva los franceses se plantaron en el territorio español con gran cantidad de hombres, y ante la imposibilidad de derrotarlos con el ejército, un ejército frente a frente, se estableció en España la guerra de guerrillas, que dio bastante problemas a Napoleón, hasta el punto que con la ayuda de los ingleses acabaron expulsando a las tropas francesas. Así que tenemos problemas en el norte y en el sur. La derrota definitiva de Napoleón llegaría en 1813 en la batalla de Leipzig. Aquí la coalición antinapoleónica dirigida por los ingleses acabaría derrotándolo, se lo traerían a Francia, y Napoleón abdicaría. Napoleón abdica y es desterrado a la isla de Elba. Aquí acabaría la historia, de no ser porque una vez que se establece en París el nuevo rey, hermano de Luis XVI, Luis XVIII, que había huido de Francia durante la Revolución, y este empieza a gobernar de manera tendente otra vez hacia el absolutismo, aunque dio una carta otorgada, decía una especie de constitución al pueblo, pero su forma de gobernar beneficiaba a la nobleza, a los católicos, otra vez a la iglesia, en fin, que el pueblo veía que aquello era un paso atrás, y Napoleón creyó en la posibilidad de volver a reinar o a gobernar Francia. Escapó de la isla de Elba, llegó a París. Luis XVIII se fue corriendo ante la llegada de Napoleón y el apoyo popular que tenía, y empezó un nuevo imperio conocido como el Imperio de los 100 días, que tenéis aquí. Esto es Luis XVIII gobernando, y este es Napoleón, que regresa a París y establece el Imperio de los 100 días. Se le llama así porque tardaría 100 días en ser derrotado por una nueva coalición
antinapoleónica en el que disputó el enfrentamiento entre la coalición y Napoleón llegaría en Waterloo, territorio de los Países Bajos, hoy en día en Bélgica, en la que Napoleón fue definitivamente derrotado. No ayudó mucho a Napoleón en esta batalla el hecho de que, al parecer, según algunas fuentes bastante fidedignas, padeció un ataque de hemorroides bastante fuerte que le mantuvo alejado de la primera línea durante bastante tiempo. Finalmente es encarcelado y es detenido y es enviado a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde definitivamente acabaría sus días. ¿De acuerdo? Y con esto tenemos visto el periodo napoleónico. Vamos a ver un mapita de Europa en el que podéis ver con diferentes colores la relación que tuvo Europa con respecto a la Francia revolucionaria, en concreto en el momento de máximo esplendor del Imperio Napoleónico en 1812. Tenemos territorios que dependían directamente de Napoleón a través de sus familiares: España, parte de Italia, lo que hoy en día es Suiza, parte de Alemania, ¿vale? Los territorios directamente gobernados por Napoleón, que es Francia por descontado, parte de Italia, Portugal y los Países Bajos, parte de actual Alemania. Y luego tenemos los territorios que no eran gobernados por Napoleón, pero que básicamente actuaban según lo que a Francia le convenía. Estos son los países aliados, pues el Imperio Austriaco, parte de Alemania, Polonia, Dinamarca, etcétera, ¿vale? En fin, como podéis ver, un gran imperio que era difícil de mantener y acabó desapareciendo. Cuando nos veamos en clase veremos el punto 5 del tema, que es la restauración. Es decir, Europa, después de la aventura revolucionaria de Francia, va a intentar volver al antiguo régimen. Esto lo veremos en clase. Un saludo a todos.